El protocolo del secreto de las profecías, en lo que son las revelaciones del cubo en la Antártida. Mucho hemos hablado durante estos últimos 5 o 6 años de los mensajes del cuántico, una especie de iniciación, una especie de camino a la salvación, un sendero a la evolución humana para volver a llegar a ser humanos. Pero poco hemos puesto inciso en lo que son las revelaciones. Y ahora es un buen momento para empezar a hablar de ellas dentro de lo que ocurrió en este cubo, en esta especie de geometría para auténticos geómetras. Y esa primera revelación tiene mucho que ver, sobre todo, con el fin de los tiempos conocidos, con lo que llamaríamos las profecías. Todos sabemos perfectamente que gran parte de las profecías se dicen, se hacen y se crean para que precisamente no acaben ocurriendo, para que seamos conscientes de todo ello y podamos revertir todo lo que puede ocurrir. Algunas acaban produciéndose porque la conciencia humana no acaba de comprender este pequeño paso. Hoy hablaremos precisamente de esa primera revelación, de un conjunto de profecías de varios personajes conocidos históricamente, para que entendamos lo que es posible que ocurra de ahora en adelante en un hipotético Ragnarok, en una pequeña batalla, pero no para la desestabilización o para el fin de la humanidad, sino para derrotar a esta falsa élite o a esos hipotéticos dioses que tanto nos controlan y nos manipulan. Ese sería el auténtico Ragnarok. Y parece que estamos en ese proceso, en época de tribulaciones, y justo hace 6, 7 años, cuando se empezaron a organizar y a revertir esas revelaciones, se dijo que en el momento exacto teníamos que empezar a hablar de todo el tema, porque había un lapsus entre 5, 7, 8 y 9 años, donde el terrícola, nosotros los humanos, tendríamos la oportunidad para estar preparados para algo que tendría que venir, para esa gran batalla del fin de los tiempos conocidos, pero que ni mucho menos es un apocalipsis, ni mucho menos es un holocausto, es un final, es el comienzo de una nueva humanidad. Para ponernos en contexto y para comprenderlo, parte de esas revelaciones evidentemente tienen mucho que ver con los 13 mensajes del cuántico. Ya hablaremos en otro programa de ellos. Intentaremos recordarlos porque pocos se han comprendido, pienso, siento y estoy viendo. Hoy hablaremos exclusivamente de esa revelación, de esa primera revelación que tiene que ver con el fin de los tiempos conocidos y también con las profecías. Y empezaremos en el año 1100 aproximadamente, donde empieza a desempolvarse gran parte de lo que más adelante será un grupo de profecías intercomunicadas unas con otras y bastante importantes, que tienen mucho que ver con lo que ocurre ahora, con lo que llamaríamos el final de los 120 jubileos, que parece ser que todo indica que va a ser entre el 2027 y el 2033. Como decíamos antes, ojalá las profecías nos sirvan para poder hacer mejor las cosas y que no ocurran, pero por si acaso hemos de estar preparados. Como os decía, en el siglo XII, sobre el año 1100, aparece la primera gran profecía importante, y estamos hablando de Juan de Jerusalén, uno de los 8 caballeros templarios que iniciaron la orden contra el gran Hugo de País. En Jerusalén, sobre esa época, se escribió un libro muy interesante, El Protocolo Secreto de las Profecías. Hubo 7, 8, 9 originales, parece ser, prácticamente todos desaparecidos, originales, pero han quedado copias. Llegaron hasta nuestro poder hoy en día copias de esos libros 7, 8, 9 originales que se crearon en un principio. Incluso se dice que parte de ellos están a buen recaudo. Se comenta que uno de ellos incluso puede estar en la Biblioteca del Vaticano. Se dice que otro de ellos se perdió en Egipto. Incluso se habla de que la SS nazi con Heinrich Himmler había conseguido también una de esas copias. Incluso, y lo haremos más tarde en otra de esas profecías, uno de esos originales llegó hasta Michel de Notre Dame, el famoso Nostradamus, en la Provenza francesa. Pero como os decía, en el siglo XII, sobre el año 1100, se escribe en Jerusalén el libro, el protocolo secreto de las profecías. Un Juan de Jerusalén que muy poco se conoce de él. Nació en la Borgoña francesa también, pero no está muy claro
porque hay hipótesis que también cuentan que nació cuando su familia estaba haciendo el famoso Camino de Santiago y nació haciendo el Camino de Santiago, pero por igual en las abadías de esa parte de Francia, en la Borgoña, se venera el nacimiento de Juan de Jerusalén en esa zona. Poco importa al que llamaban el prudente de los prudentes, el santo de los santos, el sabio de los sabios. Una persona que, repito, muy poco se conoce de él e incluso se calcula que 2 o 3 años máximo más tarde de poder estar en Jerusalén, haber creado esa orden templaria junto a Hugo de País, moriría y desencarnaría de este mundo, pero dejando un legado, dejando un libro, el protocolo secreto de las profecías, que mucho tendría que ver mucho más adelante, como veréis, con otros profetas importantes. El libro escrito en Jerusalén en el 1100, en ese siglo XII, y que tenía una importancia suprema. Poco de lo que se sabe de Juan de Jerusalén es que parte de sus conexiones, parte de su conocimiento, parte de todo lo que él podía llegar a describir hasta poder crear ese protocolo, ese libro de las profecías, era durante sus meditaciones en el desierto, en toda la zona de Jerusalén, en todos los alrededores, donde hay mucha arenisca y mucha tierra donde poder estar solo individualmente a sus anchas, iba a meditar Juan de Jerusalén. Incluso también se sabe, de lo poco que se sabe, repito, es que en Jerusalén conectó con muchos tipos de personajes distintos y de culturas dispares. Conectó tanto con rabinos judíos como con médicos musulmanes e incluso con científicos gnósticos. También se inspiró mucha parte de todo lo que él escribió en temas cabalísticos. Sin ir más lejos, se sabe que él, aparte de ser uno de los 8 caballeros templarios iniciando la orden, y aparte de escribir estas profecías, se sabe de él que sabía de astrología, de matemática, de astronomía, era sanador, era médico. O sea, estamos hablando de una persona totalmente superlativa. Como os digo, crea una especie de libro muy interesante. Y como os decía, y os estaba avanzando antes, años más tarde, Michel de Notre Dame, Nostradamus, recibe seguramente uno de esos libros originales escritos por Juan de Jerusalén, y parte de lo que este boticario francés estaba creando en sus famosos libros, en sus famosos cuartetas, tiene mucho que ver y mucha influencia, muchísima influencia de Juan de Jerusalén. De la misma manera que también se habla que gran parte de la gran cultura que se creó después del teosofismo de Madame Blavatsky tiene también mucho que ver con todo lo que se escribió en este libro. E incluso el famoso vidente norteamericano Edgar Cayce, conocido por sus grandes vivencias y grandes aciertos ya en el siglo pasado, también se dice que tuvo mucha influencia de todo lo que escribió Juan de Jerusalén. Fue el primer gran geómetra, porque también tuvo contactos con filósofos griegos allí, en ese lugar en el que se reunían las culturas del mundo en esa época. El primer gran geómetra, el primer gran personaje que comprendió, aparte de los filósofos griegos, todo lo que era la geometría sagrada, iniciada con astrología y astronomía y matemática, fue Juan de Jerusalén. Jerusalén, que en ese punto, en ese momento, en esa época, era el centro iniciático del mundo, era el símbolo espiritual del poder divino en esa ciudad, en Jerusalén, donde convergían las fuerzas esotéricas, las fuerzas espirituales. Regresando al libro de las profecías, en ese libro hay 40 estrofas. Es interesante porque te habla de 40 estrofas. Las 30 primeras estrofas, siempre iniciando cuando entre el año 1000, que sigue al año 1000, esas 30 primeras estrofas que inician de esta manera, son más bien negativas para explicar lo que va a ocurrir en el mundo. Y lo que me parece verdaderamente fascinante es que las últimas 10 ya no empiezan de esta manera,
sino que cambian de una forma positiva explicando, después de lo que va a ocurrir en esas primeras 30 estrofas negativas, explicando lo que va a generar la transformación de lo ocurrido anteriormente para que intenta crecer y empieza de nuevo a resetear una nueva humanidad. Incluso en esas últimas 10 estrofas, todas empiezan diferente. Empiezan diciendo, llegados plenamente al año 1000, que sigue al año 1000. Incluso cambia esa dinámica escrita. También en las profecías de San Malaquías, las famosas profecías de los 113 lemas, que en el fondo hablaban de los 113 papas, incluidos los antipapas, tienen mucho que ver con todo lo que Juan de Jerusalén escribió. Desde la primera, que era Celestino II, hasta la última, que es la de Petrus Romano, Pedro II el Romano, que teóricamente es el papa que tenemos hoy en día. Todo está interrelacionado. Como os decía Michel de Notre Dame, Nostradamus en sus 942 cuartetas, mucha parte también de ellas tienen que ver muchísimo con todo lo que escribe, con todo lo que se aprecia de Juan de Jerusalén. Eso nos permite decir que junto a esos 120 jubileos que estábamos hablando al principio, tenemos claro de que algo está ocurriendo o algo va a ocurrir a partir de ahora. Se nos dice y se nos cuenta que gran parte de la información que tenemos hasta ahora es desinformación. No es que no vaya a ocurrir nada, sino que nos están alertando de muchos sucesos que posiblemente no van a ocurrir, pero para que estemos atentos y sepamos que van a pasar cosas importantes en este 2027 hasta el 2033, justo cuando terminan esos 120 jubileos, que en total son 6.000 años. La cuenta atrás, el último gran reset, son de 6.000 años. Y estos 6.000 años se empiezan a contar desde, entre comillas, la primera llegada del primer ser adámico, y cada 2.000 años van pasando sucesos, ¿no? Del año adámico a 2.000 años, de 2.000 a 4.000 y de 4.000 a 6.000. El primer año cero es el ser adámico, hasta los 2000, que es la llegada del primer gran patriarca, que es Abraham, hasta 2000 más, que son 4000, que es la llegada del Mesías, de Jesús, hasta 2000 más, que es justamente ahora, entre el 2027 y 2033, para hacer estos 6000 años de los 120 jubileos, donde se dice que en el último momento el gran Jofar tocará las trompetas para que empiece el nuevo reset, un nuevo código, como ya había ocurrido anteriormente con otros cambios, con otras nuevas humanidades, como por ejemplo en los códigos Enoch, o por ejemplo con el código Noé, códigos donde se escribían una especie de prefacios, una especie de propuestas, una especie de virtudes para que el nuevo ser intentara ser mejor que el anterior. Parece ser que en estos 6000 últimos años tampoco nos ha ido tan bien la cosa, porque vamos directamente a un tipo de evolución posiblemente muy diferente a la que estaba prevista o predispuesta. Lo que está claro es que esta primera revelación, nos está diciendo de que tenemos un tiempo, un espacio entre 2, 3, 5, 7, 8, 9 años, donde van a pasar muchas cosas, tanto en el tema bélico, en el tema de países, en la bioestrategia, en la geobioestrategia, en el tema de las manipulaciones, en el tema de las enfermedades, en el tema de los virus. Van a pasar muchas cosas, pero que se van a alinear con muchas catástrofes naturales algunas, otras no tan naturales, como por ejemplo, y me atrevo a decirlo claramente, lo que ha ocurrido esta semana en Turquía y en Siria. Realmente creemos que esto ha sido artífice del mundo natural, que han sido terremotos creados por la naturaleza. Puede que en parte sí, pero sabemos y conocemos perfectamente que los que comandan, los que manipulan y los que tienen el control en el mundo tienen algún tipo de aparatos que amplifican todas estas ondas para que se creen desastres climáticos más potentes de los que realmente tendrían que ser. Por ejemplo, fijaros lo que está ocurriendo, lo que está pasando durante esta semana en Turquía, en Siria, donde hay unos hipotéticos terremotos que están empezando a atizar toda esa zona de Oriente Medio. Bueno, podemos tener claro, podemos pensar que todo esto está producido por la Madre Tierra, que son terremotos naturales,
o quizás están siendo influidos o ayudados por otro tipo de manos extrañas, ¿no? Y la información que nosotros tenemos es que evidentemente detrás de todo esto puede que haya algún tipo de movimiento sísmico que sea natural, pero también tenemos la mano, como no, de los que nos manipulan y nos controlan en este mundo, que están manipulando con los aparatos HARP todas esas ondas subsónicas que crean o recrean mucha más potencia de la que realmente tendría que ser. Las ondas subsónicas son ondas vibracionales que no se escuchan, tienen menos de 20 Hz, con lo cual el oído humano no puede percibirlas. Sí que se siente una especie de vibración y movimiento, pero no se escucha nada. Y son ondas muy rápidas que se detectan en pocos segundos hasta que eclosionan, ¿no? Este tipo de sondas subsónicas son las que utilizan con su maquinaria para amplificar lo que puede que sea natural o no, puede que completamente no lo sea, de la madre tierra. Lo que se está haciendo en este momento desde Turquía y desde Siria es intentar crear una desestabilización de la zona, porque parece ser que en este lugar del planeta es donde puede empezar una, entre comillas, hipotética tercera guerra mundial. De hecho, lo que me parece muy interesante es que lo que se está creando con todo esto, aparte de que las grandes desgracias humanas y de devastación de todo lo que está ocurriendo, fijaros que nos están diciendo en las noticias que hay unos entre 5 y 10.000 muertos, y la información que nosotros tenemos directamente con gente que está ahora mismo en Estambul es que ellos calculan más ya de 100.000 muertos, o sea que tampoco nos llega la información real de lo que está pasando. Es más grave de lo que nos están diciendo. Pero lo que quería deciros es que lo que está creando todo esto, lo que va a crear o ya está ocurriendo, es que están llegando muchos refuerzos humanitarios, y evidentemente esa es una de las causas de por qué se hace este tipo de experimentos, para que muchas ONGs, muchas agencias, muchas empresas que se dediquen al tema humanitario viajen hasta la zona para intentar ayudar y dar ayudas. Y es lícito y es correcto, pero lo que no sabemos es que la mayor parte de agencias, las agencias privadas, servicios de inteligencia que están trabajando junto con la falsa élite, están utilizando muchos agentes encubiertos para mezclarse con todas estas personas que van a hacer acciones humanitarias, para que entren dentro del país, entren en grandes cantidades, haciéndose pasar por agentes humanitarios, hasta el punto de que cuando ya estén bien situados dentro de ese territorio, que en condiciones normales no podrían hacerlo, empiece la gran desestabilización y el gran problema en Oriente Medio. Se nos está diciendo que no es que estén intentando hacer una nueva guerra santa, no estamos delante de las nuevas cruzadas en Oriente Medio. No, incluso desde el teléfono rojo nos dicen que esto puede ser una guerra de unos contra otros o de unos mismos contra ellos mismos. O sea, no es una guerra entre musulmanes y cristianos, incluso puede ser una guerra entre musulmanes y musulmanes. Estamos hablando de algo grande que está ocurriendo y que se está empezando a preparar. De la misma manera que lo que ha ocurrido en estos 2 últimos 3 años, que ya sabéis lo que ha ocurrido, que no nombraremos, puede que las personas que se hayan colocado en su interior lo que ya sabéis, eclosione todo esto dentro de un par o 3 de años, preparando esos 120 jubileos. Están pasando cosas muy interesantes. Fijaros, también esta semana ha pasado lo del famoso globo del satélite chino. Pues ¿sabéis qué os digo sobre los satélites? También nos mienten sobre eso. Fijaros, es muy interesante. Si seguimos pensando en el tema del domo, si seguimos pensando en el tema de la cúpula, que estamos colocados dentro de este simulador, nos cuentan y nos dicen, científicamente hablando, que nuestra atmósfera está basada en varios tipos de capas. Por ejemplo, la capa más cercana sería la troposfera, que aproximadamente llega a sobre unos, pongamos 20 kilómetros. Suelen decirnos 12, pero yo creo que es un poco más, sobre 20 kilómetros. Encima de la troposfera tenemos la estratosfera, que puede llegar entre 30 y 50 kilómetros de altura. Y por encima tenemos la mesosfera. La mesosfera estaría sobre los 80 kilómetros. Puede que hasta 100 kilómetros. Y a partir de aquí, el domo. Troposfera, estratosfera y mesosfera. Y a partir de aquí el domo, con lo cual lo que nos cuentan de lo que hay por encima
que es termoesfera y exoesfera, formaría parte ya del domo. De hecho, la palabra exoesfera me parece muy interesante porque exo es como un exoesqueleto, es como si nos estuvieran ya hablando de que no, la parte de la exosfera es el esqueleto del planeta, el domo, el caparazón. Interesante la relación de palabras. ¿Por qué os cuento esto? Porque la mayor parte de satélites evidentemente no pasan de la mesoesfera, que es, como os digo, 70, 80, 90, 100 kilómetros de altura. A partir de aquí no se puede salir, no se puede subir más. ¿Os acordáis del año pasado? Las dos expediciones privadas, una la de Blue Origin, con el señor Jeff Bezos delante, y otra con Richard Branson, con su Virgin Galactic, las dos expediciones privadas para intentar hacer el, entre comillas, turismo galáctico fuera, y cuando los dos salieron y llegaron a 80 kilómetros de altura, la curvatura se vio claramente que volvían y no podían subir más arriba, justo nos mostraron, sin querer o queriendo, que no se puede superar esos 80 kilómetros de altura, pongamos 100, donde está la mesoesfera. Eso quiere decir que la mayor parte de satélites, por no decir todos, no están, como nos cuentan, en la termoesfera o exoesfera. Están en la mesoesfera, no pasan de 80 a 100 kilómetros. Entonces, como no están en órbita, porque la órbita, si existiera, estaría fuera del domo, ¿cómo se aguanta de esos satélites? Bien, hay dos formas. Una, que hay una tecnología, que evidentemente la falsa LT tiene, que es una tecnología antigravitatoria, con lo cual, evidentemente, pueden tener una forma de mantenerse al aire dentro de la mesosfera. Y la otra, que son la mayoría, están con globos, están con sondas. ¿Qué es lo que ocurrió en Estados Unidos esta semana con esa onda? Que era China. Y sí es cierto, era China porque el propio gobierno chino lo aceptó. Uno de esos tantos satélites que están en la mesoesfera, su sonda, su globo, algo le ocurrió, descendió de la mesosfera hasta la troposfera, que es la que tenemos a la vista, y se vio. Y qué casual que el que se desinfló fuera un satélite chino que pasaba en ese momento por cielo norteamericano. Rápidamente lo eliminaron, lo sacaron, pero qué curioso. No me digáis que si lo que cuentan era un satélite espía chino que estaba espiando a Estados Unidos, habiendo Pekín dicho de que sí era cierto, no haya ocurrido nada. ¿Realmente creéis que si hubiera sido cierto, Estados Unidos no hubiera tomado represalias contra China? Y en cambio, ¿qué ha ocurrido? Nada en absoluto. Se les desmontó un poco la Matrix y una de esas ondas, de esos satélites que bordean la mesosfera, no la exosfera o la termoesfera, se vieron a la vista y eso no es interesante. Para terminar con este tema, deciros que nos cuentan, dan muchos números, depende de la agencia. La NASA, por ejemplo, nos cuenta que hay entre 6 y 7.000 satélites dando vueltas alrededor de la Tierra. Hay agencias, sobre todo la China y la India, que nos cuentan que hay hasta 8.000. Bueno, pues exactamente a día de ayer, que es la última conexión con el teléfono rojo, el número de satélites reales que están en la mesoesfera, y no hay más, son 387 a día de ayer. No 6.000 ni 8.000, 387, no hay más. Y hay de muchos países, sí es cierto que sí hay de muchos países, algunos con sistemas de antigravitatorios y otros con sondas o con globos, no hay más, no hay más. La mayor parte son satélites de comunicaciones, sí es cierto, otros son satélites de vigilancia también, y otros son satélites militares, por supuesto. Solo a día de ayer, 387. 387. Son cosas interesantes para que entendáis lo que ocurrió esta semana con el satélite chino y lo que está ocurriendo en Turquía, que es el inicio, la inclusión de lo que quieren, iniciar el inicio de una tercera guerra mundial para desestabilizar una zona muy importante. Siempre ha sido Oriente Medio una zona muy importante, no solo por el tema de Israel, evidentemente, sino por todo el tema de los países del oso. Cuando hablan del país del oso siempre pensamos en Rusia, cuando realmente el país del oso era Persia. Estamos hablando de Siria, de Irán, de Irak, de Afganistán y toda una zona del Líbano, Turquía, toda una zona muy complicada.
Turquía, una zona muy complicada. ¿Por qué están atacando también a Turquía? Pues porque el presidente turco, si lo sabéis, no ha firmado el tratado para que la OTAN entre dentro de Turquía. El presidente turco quiere desde hace mucho tiempo volver a reiniciar un imperio otomano en esa zona. Se está desvinculando totalmente de la OTAN y del mundo occidental. Le están dando un acercamiento, pero por desgracia está muriendo gente inocente. Esto no puede ser, esto no puede seguir así. Esto es lo que está ocurriendo y lo van a aprovechar para intentar desestabilizar la zona, dar guerra a la parte donde están los países árabes, los Emiratos, que son los que se están llevando todo el petróleo y el dinero de esa zona, y quieren desestabilizarlo. Veremos qué pasará con los hijos de Ismael. Veremos si habrá guerras entre ellos o si los hijos de Ismael también se colarán contra los hijos de los occidentales. Lo que está claro es de que esto es lo que está ocurriendo estos días, estas semanas en vivo y en directo en el mundo. Regresando a las profecías, regresando a las revelaciones. Tenemos esos años, unos pocos años, entre 5, 7, 8, 9 años, en que uno puede estar preparado. Incluso, como yo digo muchas veces, si al final esas profecías acaban sirviendo para que hagamos mejor las cosas y no acabe ocurriendo nada, tampoco es tan malo, porque eso lo que nos daría es un input para intentar estar mejor e intentar evolucionar, no tanto un transhumanismo tan cibernético, tecnológico, que es el que vamos, sino intentar ir a un transhumanismo más espiritual, más interno. Ojalá esto ocurra, pero ¿y si esto no ocurre? ¿Y si seguimos esa vía, de ese camino, no de salvación, sino de perdición? Gog y Magog está muy cerca, y eso es lo que estamos viendo, con lo cual tenemos que estar preparados. Es por eso que durante este último año estamos haciendo hincapié en los faros del mundo. Aquí entramos en las profecías de Parravicini también. Los famosos faros del mundo, sobre todo, Parravicini nos cuenta muy bien, y en todas sus profecías que tienen que ver con Argentum, con lo que es hoy en día Argentina, los faros del mundo que se iniciarán sobre todo en tierras del Neuquén o en tierras de la provincia de Córdoba o más al fondo en la Patagonia, donde sea. Lo que nos está indicando es que ese hombre de gris que está llegando tienen que ser faros del mundo para esa nueva humanidad, ese nuevo sendero a la salvación y a la evolución humana, a un camino mucho mejor. Eso no quiere decir que haya lugares, no en Argentum, sino en otras partes del mundo, que tienen que estar preparados, porque todas estas profecías, si las juntamos y las mezclamos, hacemos un buen cóctel entre ellas, lo que nos están indicando es de que esos 120 jubileos, cuando exploten, cuando el Ragnarok empiece sus cimientos, sobre todo el hemisferio norte será el más atacado climatológicamente hablando. El hemisferio central, por decirlo de alguna manera, es el que estará más creativo en el tema de creación, para la redundancia, de guerras. Y el hemisferio sur quedará un poco más suavizado, aunque no es salvación, porque evidentemente si ocurre lo que pueda pasar en el hemisferio norte, en todo el planeta el sistema va a caer y va a ser un caos en todas partes. A pesar de que en el hemisferio sur no ocurran esos desastres climáticos tan potentes, el sistema y el caos de la sociedad igualmente va a hacer estragos. Con lo cual hay que estar preparados en todas partes. Por eso, repito, desde hace un año se está preparando como mínimo en el hemisferio sur, en la parte de Argentum, en la provincia de Córdoba, en los valles de Punilla, en toda la zona de San Marcos Sierra, Capilla del Monte, Los Cocos, La Cumbre, La Falda. Toda esa parte de los valles de Punilla, en las sierras Chica y Grande, se ha preparado el territorio Arcadia. Los caballeros templarios, con su gran maestre César Imbellone adelante, también con toda la gente del área 337 de nuestro querido amigo Antarel, están preparando ese área para las personas que sientan que necesitan un lugar de protección. Lo que se está creando en esa zona es porque si todo esto que estamos hablando acaba iniciándose, hemos de entender que tiene que haber lugares donde uno y el que tenga que sobrevivir tiene que estar más protegido. Y uno de esos lugares es en la Arcadia, el territorio Arcadia, que es allí cerca, entre las fronteras entre San Marcos Sierra y Capilla del Monte. Están creando 81 hectáreas de momento de terreno para todo el mundo que necesite protección de los caballeros templarios y puedan ir a vivir allí con sus familias.
Muchos diréis, y yo mismo me hago la pregunta, bueno, ¿y los que estamos en el hemisferio norte, qué tenemos que hacer? Seguramente algunos pensarán o dirán, bueno, pues podemos viajar al hemisferio sur, podemos dirigirnos hacia la Arcadia o quizás a otros lugares donde haya más personas que estén teniendo iniciativas. Por supuesto. Y otros muchos dirán, no, pues yo no me voy a mover del hemisferio norte. ¿Qué puedo hacer? Aquí es donde nosotros estamos intentando proyectar lo que llamamos las zonas Upanamás, que serían los faros de unión del hemisferio norte al hemisferio sur. La zona Upanamás, estamos hablando de lugares estratégicos, donde antes hemos consultado en varias opciones, que sean lugares, entre comillas, más seguros, lugares donde tenemos que estar seguramente más arriba de 800 metros, diferentes lugares donde se puedan crear, no voy a decir ecoaldeas ni grupos porque no lo son, lugares donde se puede abrir a compartir, comprar una gran hectárea, unas grandes cantidades de hectáreas de terreno para que las personas que quieran venir allí, quieran tener su plaza y quieran construir, podamos estar todos en un lugar donde podamos también estar, entre comillas, protegidos, quizá de una forma diferente a lo que es la Arcadia. Porque en la Arcadia están los caballeros templarios. Puede que los caballeros templarios también monten diferentes lugares en el hemisferio norte. De hecho, parte de la cúpula templaria está en Suiza, en Austria, en la parte de Alemania, en la Selva Negra. Ellos están creando sus propias zonas. Y otros tipos de agencias, la propia élite, la propia falsa élite está creando sus lugares. Muchos de ellos en la Patagonia, por supuesto, de nuevo en Argento. Pero también están creando lugares en Norteamérica, en Canadá, en México también. No todo el mundo se quiere desplazar al sur. Nosotros lo que queremos, lo que intentamos hacer desde este proyecto de Upanamás es estar en lugares especiales que hemos constatado que son lugares más o menos seguros y que podemos ser autosuficientes si acaba ocurriendo esta especie de cúmulo, esa especie de iniciaciones entre desastres naturales, caos del sistema y la sociedad, derrumbe financiero y de absolutamente todo. Es por esto que este vídeo también es un llamado a las personas que sientan que esto les puede resonar en su interior. Las personas que digan, me interesa lo de Arcadia, me interesa lo de la provincia de Córdoba en Argentina, quiero interesarme. Bueno, poneros en contacto con nosotros. Al final del vídeo os vamos a colocar un correo electrónico que hemos preparado expresamente solo para eso, para las personas que estén interesadas en la Arcadia, y os pondremos en contacto con ellos. O las personas que sintáis que el proyecto que queremos hacer aquí en Europa también es interesante. Esto también es un llamado a personas que puedan ayudarnos a financieramente poder comprar muchas hectáreas de terreno, donde ahora mismo estamos nosotros aquí, en la provincia de Alicante, en las montañas en España, donde hemos encontrado la zona Upanamás, pero necesitamos ayuda para poder comprar todas esas tierras y a partir de aquí poder crear nuestra zona, nuestro faro. Mi intención en estas tierras no solo es hacer invernaderos, no solo es hacer pozos de agua, no solo es trabajar las tierras, no solo es tener unas granjas con suficientemente ganado para poder utilizarlo como necesitemos, sino es construir casas de madera y de piedra y cada una de ellas está recubierto de un domo de cristal. Hacer realmente un lugar donde todos podamos estar más o menos protegidos a más de 800 metros de altura, en lugares controlados de que si todo ocurre, estos grandes desastres naturales pasan, cuando las grandes olas lleguen a todas las costas del mundo, todo lo que sea más bajo de 800 metros tiene peligro. No significa que sea en todas partes, pero puede tener peligro. La zona 1, Upanamás, la 1 Upanamás, que es donde estamos nosotros, estamos a 850 metros, el lugar donde hemos encontrado, donde cuando podamos comprar esas como mínimo 10, 20 o 30 hectáreas de terreno, podamos montar una zona Upanamás. Esto es un llamado para las personas que sientan que eso es importante y pueden ayudarnos a conseguir estos lugares. Tenemos ya el lugar, simplemente necesitamos la forma de poder conseguir este lugar y empezar a trabajar. En Arcadia sí, ya está. En Arcadia sí ya está preparado. Por eso también cuando hablábamos del círculo, de la rueda de la abundancia, que llevamos más de un año trabajando, lo que le llamamos las naves y los cubos de la abundancia, es porque con todos estos faros del mundo, tanto los faros en la Arcadia como los faros Upanamás, podamos entre nosotros ir moviendo todo el capital de cada uno
para que entre nosotros podamos moverlo y no tengamos que depender tampoco ni de bancos, ni de sistema, ni de nada. Mucha gente no ha entendido este movimiento de la abundancia, que llamamos la abundancia de las virtudes lemurianas. También lo hacemos por eso, para que cuando llegue el momento entre nosotros podamos mover lo que cada uno tenga guardado. Por eso empezamos hace un año también el trabajo de las naves y los cubos. ¿La gente lo ha entendido? No lo ha entendido. Es un llamado, pero también es un sentir desde el corazón. Tenemos unos 120 jubileos. Tenemos unas profecías, sobre todo desde el protocolo secreto de las profecías de Juan de Jerusalén. Estamos en un momento crucial. Nos quedan 3, 4, 5, 7, 9 años. Ocurra o no ocurra. Si no ocurre, estaremos viviendo en un sistema, como si estuviéramos cada uno en un paraíso, aparte de lo que es la vida normal, fuera de las selvas de cemento y un poco de la sociedad. Pero ¿y si acaba ocurriendo? Si estamos preparados, si tenemos los recursos, tenemos agua, tenemos la forma de crear nuestra propia energía, tenemos nuestra comida, tenemos un poco nuestra seguridad, a un cierto nivel de altura en que, aunque haga muy frío, si estamos preparados no va a ocurrir nada. Eso es lo que estamos haciendo, porque está llegando la primera revelación del cubo de la Antártida. Y la primera revelación es estar preparados cuando terminen los 120 jubileos, que teóricamente como máximo terminan en el 2033. Si no ocurre, no pasa nada. Estaremos viviendo como queremos. Pero ¿y si ocurre? La primera revelación es estar preparados. Y para estar preparados tenéis que estar en lugares seguros. Esto, ya repito, ya no es que sea solo un llamado. Quien sienta que tiene que ser así, quien lo entienda y comprenda como lo hacemos nosotros, bienvenido, bienvenidos sean todos, tengan o no tengan. Fijaros que, por ejemplo, en Argentina, en la zona Arcadia, puede una persona decir, es que yo no tengo nada, yo no tengo un peso, un dólar, un euro, no tengo nada, tengo mi bolsa, mi ropa, mis quehaceres, mi familia y nada más. Pues puede llegar a la zona. Por eso se está creando el Área 337 dentro de la zona de la Arcadia, donde las personas que no tienen recursos podrán tener un pequeño espacio donde ellos, y si les ayudará, a construir sus propias casas en adobe, en madera, en piedra, lo que sea. Las personas que tengan un poco más de capital, si quieren comprar más hectáreas privadas y hacerse una casa, podrán hacerlo. Y las personas que tengan muchísimo dinero, pues evidentemente lo que quieran. Esto no es una agencia inmobiliaria, señores, para vender tierras. Es para estar en un lugar en seguridad, para el que tiene un poco y el que no tiene nada. Y las zonas Umanamaya aquí simplemente es prácticamente algo parecido. Lo que necesitamos es poder tener capital para comprar estas tierras, que ya estamos a la espera de que no venga nadie antes y las coja, para poder tenerlas. Y a partir de aquí decir, chicos, ¿quién quiere venir? ¿Quién quiere? ¿Quién tiene? ¿Quién no tiene? Quien no tiene, buscaremos lugares para ayudar a construir lo que puedan. Quien tenga, pues podrá comprar, y quien tenga más, más aún. Esa es la idea. Quiero que lo veáis de esta manera. Por eso el sistema de las naves de mover el dinero entre nosotros puede también ayudarnos a todo este proceso. Más aún con todo lo que parece que viene, fijaros lo que está pasando con el tema, por ejemplo, de las criptos. Toda la caída en picado que está haciendo. Ya no voy a hablar de los bancos, del sistema financiero. Estamos delante de un momento crucial y repito, las profecías, los jubileos, nos están mandando a un máximo del 2033. Repito lo que he dicho al principio. Todo está preparado con muchas informaciones de que van a ocurrir muchas cosas. Prácticamente lo que nos dicen que va a ocurrir no va a pasar nada, como Apophis, el famoso meteorito. El meteorito del cinturón de Atón. No va a caer ningún meteorito, pero nos están haciendo creer de algo grave porque sí va a pasar algo. Pero no exactamente va a pasar lo que nos dicen. No nos cuentan nunca la verdad. Nos van a contar lo que va a pasar. No, nos están preparando para que sepamos que algo va a ocurrir, pero no nos van a contar exactamente lo que va a pasar. Pues este programa de hoy es para que comprendáis la primera revelación. No solo los mensajes son importantes. ¿Queréis que hablemos de los mensajes? Los mensajes son el camino al virtuoso, el camino para llegar al gran geómetra, el camino para llegar a la persona que tiene que entender la evolución. Y las revelaciones son para estar pendientes de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en estos tiempos tan importantes. Y desde el cubo
se nos dijo ya empezar a hablar de los mensajes. Y la revelación es cuando llegue el momento. 2023. Ha empezado el 2023 y ya se nos ha dicho, ya puede empezar la primera revelación. Qué casualidad que muchas personas que están conectando con campos invisibles y sutiles, cruciales, están recibiendo la información, la misma información. Es momento de revelación, es momento de la tribulación, y ese momento es momento de actuar. Es el momento. Quien lo sienta, quien lo crea, quien no, tiene que seguir su vida tal cual la está haciendo. Aquí no es cuestión de hacer creer a nadie, no es cuestión de intentar convencer, es cuestión de sentirlo. Tenemos esta información, la estamos dando. ¿Os interesa? ¿No os interesa? Es momento de que cada uno reflexione. Nosotros ya lo hemos hecho. Intentamos e intentaremos hacer mejor las cosas cada día. Por eso creemos y pensamos que es el momento ya de crear las zonas humanas más. De la misma manera que ya llevan varios meses ya activada la zona Arcadia en Argentina. Como os decía ahora al final del vídeo, hemos creado un email especial para todo eso, ya lo veréis, humanamash@gmail.com. Todo el mundo que esté interesado, tanto en el tema de Argentina, de Arcadia, como en el tema de las zonas Humanamash, escribir ese correo. Se pondrán en contacto con vosotros y os explicarán lo que hay que hacer para el tema de Argentina o las posibilidades que tenemos aquí en las zonas Humanamash, empezando por la primera, cuando tengamos la posibilidad, si el llamado puede ayudar a que alguien se interese para ayudarnos, para comprar todos estos terrenos y poder crear la primera zona Humanamash, pero que puede haber muchas zonas Humanamash. Pero tenemos que crear la madre, la primera, lo mismo que están haciendo en Argentina con Arcadia. Es tiempo de tribulaciones, pero la tribulación también trae a tiempo de reflexión y a tiempo de soluciones. Hemos de verlo de una forma positiva. Hemos de entender como Juan de Jerusalén, que hablaba en sus primeras 30 estrofas de negatividad y todo lo que pasará, pero luego nos decía, chicos, las últimas 10 te explican lo que va a ocurrir después del gran desastre. El resurgir de las cenizas después del gran desastre, para que haya un nuevo reset y una nueva humanidad. Esto no significa el fin del mundo, no significa que todo el mundo va a morir. ¿Y va a haber una limpieza? Pues como dicen muchos amigos míos, pues quizás necesaria. Y yo lo digo siempre, y a lo mejor si a mí me toca trascender aquí, pues es porque me toca, ya habré hecho mi trabajo. Al que le toque irse se irá, al que le toca quedarse se quedará. Pero hemos de estar preparados tanto para unos como para otros, y cada uno hace su trabajo. Se quede o no se quede, porque posiblemente el que no se quede también habrá hecho parte del trabajo para el que luego sí se quede. Ese es el programa de hoy, la primera revelación. Hemos de estar preparados con todo lo que viene, y es un momento importante. Lo creamos o no lo creamos, simplemente tenéis que sentirlo. Ya a partir de aquí, cada uno de vosotros sabrá si le interesa conectarse con esa protección y crear ese proyecto tanto de Arcadia como de Humanamash. Que lo sienta y que lo quiera, aquí estamos preparados para ayudaros y para aportar entre todos, porque es tiempo de estar juntos, es tiempo de la red Humanamash, que es la activación planetaria para que el ser humano vuelva a ser ser humano, porque estamos en proceso de humanidad, somos terrícolas todavía en proceso de humanidad. Para tener este proceso tuvimos que pasar 2 códigos, el código Enoch y el código Noé. Nos toca ahora un tercer código, veremos cuál será. Ojalá nada de todo esto ocurra, pero ahí sí ocurre. Si ocurre, hemos de estar preparados. Gracias a todos y seguiremos con la segunda revelación la semana siguiente, y es tiempo de reflexionar, pero no demasiado. Hemos de actuar ya, porque el tiempo corre rápido y como corre muy rápido, cada vez tenemos menos espacio para estar preparados. Y sabéis que para preparar todo este tipo de cambio de vida para cada uno que lo sienta, no es rápido. Todo va muy rápido, pero cuando uno se prepara, todo va muy despacio. El tiempo corre, pero nosotros no tanto. El tiempo va más rápido, pero el ser humano va más despacio. Estamos descontrolados, desequilibrados. Por eso hay tanta bipolaridad y tanta
tanta manera de que la gente no entiende lo que le está pasando en su cuerpo. Estamos desequilibrados en el espacio y tiempo y el cuerpo humano. Porque somos terrícolas. Estamos en un proceso humano y no hemos llegado todavía a él. Si llega esta gran tribulación y tiene que haber este reset, es para que nos reequilibremos. No olvidéis que todo lo que la falsa élite está intentando ahora es desestabilizar el genoma humano, modificar el ADN, y dentro de ese camino de la salvación, el punto número 2 es, por favor, sobre todo, no modifiquéis vuestro ADN de origen. Si modificamos nuestro ADN de origen, no hay camino de salvación, no hay camino de evolución. El ser humano se dirigirá a una evolución muy diferente. ¿Y cómo estamos hoy en día? Y todo lo que, como os he dicho, hace un par de años nos están colocando dentro, es para la modificación de nuestro ADN, con lo cual están intentando crear un ser humano diferente al que tendría que ser. La zona Arcadia, la zona Umbaramatch, es para estar separados de todo esto, de toda esta gente que sí lo desea, porque hay gente que sí lo desea. ¿Tú lo quieres? ¿No lo quieres? Toma una decisión, sigue el camino de la tecnología al transhumanismo tecnológico, sigue este sistema en pleno caos, o cambia, vete a un mundo diferente, a un mundo distinto, a un mundo donde el origen todavía forma parte de la esencia de cada uno. Cada uno de vosotros que está escuchando este programa puede escoger, como suelen decir, pastilla roja o pastilla azul. ¿Cuál escoges? Cada uno escoge la que deseéis. Quien quiera estar en la Arcadia, que nos diga. Quien quiera participar en Umbaramatch, que nos diga. Nosotros ya hemos decidido. Nosotros estamos preparados. Conocemos y conectamos con la primera revolución. La primera revolución, que es la primera revelación del cubo. Es tiempo de profecías, es tiempo de los 120 jubileos, su punto de final. Cada uno tiene que sentir si está o no preparado. Gracias.